Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria. El hombre perdido debe buscar su redención en Jesucristo. Libro número 2, capítulo número 6, de la Institución de la Religión Cristiana, por Juan Calvino. Dado que todo el género humano está muerto en Adán, la dignidad y la nobleza de la que hemos hablado no nos servirán de nada, sino que constituirán un motivo de vergüenza si Dios no se hubiese presentado como nuestro Redentor en la persona de su único Hijo. En efecto, no reconoce ni admite que los hombres corrompidos y degenerados sean su obra. Por eso, después de haber caído y haber pasado de la vida a la muerte, todos los que podemos conocer de Dios como Creador nuestro, nos resultará inútil si no le añadiésemos la fe y ésta no nos propusiera a Dios como Padre y Salvador en Jesucristo. En el orden natural, el edificio del mundo es para nosotros una escuela en la que se nos enseña la piedad y que nos guía, por ese medio, a la vida y felicidad eternas para las cuales se nos creó. Después de la caída y la rebelión de Adán, donde quiera que miremos, no vemos más que maldición. Nuestras almas están doblegadas por una horrible desesperanza que afecta a todas las criaturas y mantiene al cielo y a la tierra en servidumbre. Aunque Dios despliega ahora de muchas maneras su favor paternal, no podemos estar seguros, mirando al mundo, de que Dios es nuestro Padre. En efecto, nuestra conciencia nos convence por dentro y nos hace sentir que, a causa del pecado, merecemos ser rechazados por Él y no ser considerados hijos suyos. También hay insensibilidad e ingratitud porque nuestros espíritus cegados no disciernen lo que es verdad, y puesto que todos tenemos disposiciones perversas, privamos injustamente a Dios de su gloria. Por eso hay que prestar atención a lo que dice el apóstol Pablo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Él llama sabiduría de Dios al rico y excelente escenario del cielo y la tierra, repleto de milagros infinitos, para que, mediante su contemplación, conozcamos a Dios con discernimiento y prudencia. Como lo hacemos tan mal, Dios nos llama a la fe en Jesucristo, la cual, teniendo apariencia de locura, es despreciada por los incrédulos. Además, como la predicación de la cruz no le agrada al espíritu humano, si deseamos volver hacia nuestro Creador, del cual estamos separados, para que sea de nuevo nuestro Padre, tenemos que aceptar dicha locura con humildad. Después de la ruina de Adán, ningún conocimiento de Dios ha podido guiar a la salvación sin un mediador. Jesucristo, quien dijo: "Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado". Juan capítulo 17, versículo 3. No aplica esto únicamente a su tiempo, sino a todas las épocas. Por tanto, es una barbaridad lo que hacen quienes abren la puerta del paraíso a todos los incrédulos y profanos, sin la gracia de Jesucristo, cuando la Escritura enseña que Él es la única puerta de salvación. Si alguien quisiera limitar el texto que he citado referente a Jesucristo al tiempo en que se proclamó el Evangelio, la respuesta es sencilla. En todos los siglos y en todas las naciones, los que están separados de Dios, considerados como bajo maldición y como hijos de ira, no pueden complacerle antes de ser reconciliados con Él.
También se puede responder lo que nuestro Señor Jesús dice a la samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Con esas palabras condena el error y la falsedad de todas las expresiones de las religiones paganas. Por esta razón, el Redentor fue prometido por medio de la ley a un solo pueblo elegido. De ello se deduce que ningún servicio oculto ha agradado a Dios salvo el servicio orientado a Jesucristo. Por eso afirma Pablo que los paganos están sin Dios y excluidos de la esperanza de vida. Efesios capítulo 2, versículo 12. Además, Juan enseña que la vida estaba desde el principio en Cristo, pero que el mundo no lo recibió. Juan capítulo 1, versículo del 4 al 5. Por tanto, es necesario regresar a esa fuente. Jesucristo se presenta como el que es la vida. Juan capítulo 11, versículo 25 y 14, versículo 6. Puesto que es quien lleva a cabo el acto de propiciación para aplacar la ira de su Padre hacia nosotros. Por otro lado, la herencia de los cielos solo pertenece a los hijos de Dios. Por tanto, no hay razón para que los que no se han incorporado al Hijo unigénito se beneficien de ella. Como asevera Juan, todos los que creen en Jesucristo tienen este título y este privilegio de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Dios nunca se manifestó de manera favorable a su pueblo antiguo, ni le concedió esperanza alguna de gracia sin proponerle un mediador. No hablo de los sacrificios de la ley que enseñaron con claridad a los creyentes que no debían buscar la salvación más que en la satisfacción realizada en Jesucristo. Lo que digo es, en resumen, que la felicidad prometida por Dios desde siempre a su iglesia está fundamentada en la persona de Jesucristo. Dios incluyó a toda la descendencia de Abraham a su alianza. Sin embargo, Pablo tiene buenas razones para afirmar que esta descendencia, por la cual habían de ser bendecidas todas las naciones, hablando en propiedad, es Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Puesto que sabemos que muchos descendientes de Abraham, según la carne, no son considerados linaje suyo. Sin hablar de Ismael, ¿cómo se explica que dos hijos mellizos de Isaac, Esaú y Jacob, cuando todavía estaban en el vientre de su madre, fuese uno rechazado y el otro elegido? ¿Por qué fue desechado el primogénito y lo suplantó el segundo? Romanos capítulo 9, versículo 11. Finalmente, ¿cómo es que la mayor parte del pueblo fue eliminada y no reconocida? Por tanto, es evidente que el linaje de Abraham toma su nombre de su cabeza y que la salvación no se lleva a cabo sino en Cristo, cuya misión es la de reunir lo que estaba disperso. Por eso, la primera adopción del pueblo elegido dependió de la gracia del mediador. Aunque Moisés no lo dijo con mucha claridad, es cierto que los creyentes en general lo sabían, porque antes de que el pueblo tuviese rey, Ana, la madre de Samuel, hablando de la bienaventuranza de la iglesia, dice que su cántico dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. 1 Samuel capítulo 2, versículo 10. Con esas palabras quiere decir que Dios bendecirá a su iglesia. Esto concuerda con la profecía hecha a Elí, que se cuenta un poco más adelante. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. No hay duda de que el Padre Celestial quiso presentar una imagen viva de Jesucristo en la persona de David y de sus sucesores. Por eso David, cuando quiere exhortar a los fieles al temor de Dios, les manda a honrar al Hijo. Salmos capítulo 2, versículo 12. Relacionada con esto, tenemos esta frase del Evangelio: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan capítulo 5, versículo 23.
Aunque la rebelión de las 10 tribus afectó al reinado de David, la alianza que Dios había establecido con él y sus sucesores se mantuvo. Como dicen los profetas, pero no romperé todo el reino por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 13. Esto se repite 2 o 3 veces, insistiendo en la frase: afligiré a la descendencia de David, pero no para siempre. Un poco después leemos: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Dios ha querido mantener a su iglesia de tal manera que su estado, su felicidad y su salvación dependieran de esta cabeza. Por eso escribe David: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salmo 28:8. Y añade una oración: salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Con estas palabras indica que todo el bien de la iglesia está indiscutiblemente ligado al poder y supremacía de Jesucristo. Salva, oh Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. David enseña claramente que los creyentes no han tenido jamás acceso a la ayuda de Dios sin tener la confianza de que estaban bajo la protección del Rey. Volvemos a encontrar esto en otro salmo: oh Jehová, sálvanos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Salmo 118, versículos 25 al 26. Ahí se ve que los creyentes se dirigen a Jesucristo con la esperanza de estar bajo la protección de la mano de Dios. Otra plegaria, con la misma intención. La iglesia implora la misericordia de Dios: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Aunque el autor del Salmo se lamenta por la dispersión del pueblo, pide la restauración por medio del único Mesías. Cuando Jeremías, tras la deportación del pueblo a un país extranjero y después de que el país fuese mancillado y saqueado, gime y llora por la desgracia de la iglesia, menciona sobre todo la ruina del reino, porque la esperanza de los creyentes de la iglesia se había desvanecido. El aliento de nuestras vidas fue apresado en sus lazos a causa de nuestros pecados, de quien habíamos dicho: a su sombra tendremos vida. Lamentaciones capítulo 4 versículo 20. Por tanto, está bastante claro, puesto que Dios no puede ser propicio para con el género humano sin un mediador, que siempre manifestó a Jesucristo bajo la ley para que los antiguos padres creyeran en él. Cuando Dios promete el alivio de los sufrimientos y cuando se trata en particular de la liberación de la iglesia, hace izar la bandera de la confianza y de la esperanza en Jesucristo. Dios salió, dice Habacuc, para la salvación de su pueblo, para socorrer a tu ungido. Habacuc capítulo 3, versículo 13. Cuando Dios menciona en las profecías la restauración de la iglesia, recuerda al pueblo la promesa hecha a David concerniente a su realeza perpetua. Eso nos sorprende porque, de otro modo, la alianza sobre la que tenían su fundamento no habría tenido consistencia. A eso se refiere la importante profecía que pronuncia Isaías, al ver que los que anunciaba, es decir, el socorro que Dios quería entonces conceder a la ciudad de Jerusalén, era rechazado por el incrédulo rey Acaz. El profeta salta de un tema a otro y se refiere al Mesías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Con estas palabras quiere decir que aunque el rey y el pueblo, a causa de su maldad, rechazan la promesa que se les hace y se esfuerzan casi deliberadamente en aniquilar la verdad de Dios, sin embargo, la alianza no se suprimirá y el Redentor llegará en su momento. Por eso, los profetas, con el deseo de que el pueblo tuviera la certeza de que iba a encontrar aplacada la ira de Dios y a este propicio a ellos, siempre se han preocupado de impulsar el reino de David,
del que debía proceder la redención y salvación eterna. Por ejemplo, haré con vosotros pacto eterno y las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigos a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Los creyentes, al ver las cosas tan confusas y desesperadas, no podían esperar que Dios les fuera propicio e indulgente sin el advenimiento de ese testigo. De igual modo, Jeremías, para animar a los que estaban desesperados, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Jeremías capítulo 23, versículo del 5 al 6. Por su parte, Ezequiel dice: Y levantaré sobre ellas a un pastor, a mi siervo David. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos, y estableceré con ellos pacto de paz. Ezequiel capítulo 34, versículos 23 al 25. Igualmente, en otro pasaje, después de haber hablado de esta increíble renovación, afirma: Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Ezequiel capítulo 37, versículos 25 al 26. Solo he escogido algunos testimonios entre muchos, porque solo quiero advertir a los lectores que la esperanza de los fieles nunca ha reposado sobre otro fundamento que Jesucristo. Los otros profetas mantienen el mismo discurso. En Oseas se dice: Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra. Oseas capítulo 1, versículo 11. Mejor aún, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y David su rey. Del mismo modo, Miqueas, al hablar del retorno del pueblo, dice: Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Miqueas capítulo 2, versículo 13. Amós, cuando quiere prometer el restablecimiento de la iglesia, afirma: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Amós capítulo 9, versículo 11. De esa manera muestra que no había otra señal de salvación excepto que la gloria y la majestad reales se restaurasen en la casa de David, lo cual se cumplió en Cristo. Por eso Zacarías, estando su época más próxima a la venida de Cristo, exclama más abiertamente: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Ya hemos visto esto en un salmo. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Salva a tu pueblo. Salmo 28, capítulo 8, versículo 9. Estas palabras expresan que la salvación se extiende de la cabeza a todo el cuerpo. Dios quiso que los judíos se empapasen de estas profecías para acostumbrarse a dirigir la mirada hacia Jesucristo cada vez que tuvieran que pedir la liberación. El recuerdo de este principio general no pudo abolirse, pese a la grave perversión del pueblo. Conforme a la promesa hecha a David, Dios sería el redentor de su iglesia por medio de Jesucristo, y así la alianza de la gracia mediante la cual adoptó a sus elegidos no se rompería. Por eso la entrada de Jesucristo en Jerusalén, un poco antes de su muerte, surgió con naturalidad este cántico de la boca de los niños: Hosana al Hijo de David. Mateo capítulo 21, versículo 9. Porque está claro que eso venía de lo que todo el pueblo conocía y cantaba en su día a día. La sola gracia esperada de la misericordia de Dios era el advenimiento del Redentor. Esa es la razón por la que Cristo pide a sus discípulos que crean en Él para creer en Dios de manera clara y perfecta. Juan capítulo 14, versículo 1. Hablando con propiedad, la fe sube hasta el Padre por medio de Jesucristo. Sin embargo, aún fundamentada en Dios, se desvanece poco a poco si Cristo no interviene para mantenerla firme. En efecto, la majestad de Dios es demasiado elevada para que los hombres mortales puedan acercarse, puesto que no hacen más que arrastrarse por el suelo como pequeños gusanos. Por eso me adhiero al pensamiento de que Dios es el objeto de la fe.
si se deja claro que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Con ese título se nos avisa de que no se puede conocer al Padre para salvación a menos que uno se presente por medio del Hijo. Aunque por medio de los comentarios falsos, los escribas nublaron y oscurecieron todo lo que los profetas habían enseñado acerca del Redentor, Jesucristo consideró ese principio como algo adquirido y reconocido, que no había otro remedio para la confusión en la que estaban sumergidos los judíos, u otro remedio para liberar a la iglesia, sino es la venida del Redentor. El pueblo no comprendió cómo debiera lo que el apóstol enseña. Jesucristo es el fin de la ley. Romanos capítulo 10, versículo 4. La ley y los profetas muestran con claridad que esta frase de Pablo es cierta y verdadera. Todavía no me ocupo en detalle del tema de la fe, porque eso se hará en otro lugar de manera más oportuna. Tan solo estemos de acuerdo en que para reconocer que el primer paso de la piedad consiste en conocer que Dios es nuestro Padre, que nos preserva, nos conduce y nos alimenta hasta que nos recoge en su heredad eterna. De ahí se deduce con toda certeza lo que hemos dicho. El verdadero conocimiento de Dios no puede existir fuera de Jesucristo. Desde el principio del mundo, Él ha estado presente en los elegidos para que sus ojos se vuelvan hacia Él y para que su confianza se base en Él. Ireneo confirma esto cuando escribe que el Padre, en que en sí mismo es infinito y se hace finito en su Hijo, adaptándose a nuestra pequeñez para que no nos destruya la inmensidad de su gloria. Algunos herejes no han entendido y han utilizado esta frase para alimentar su diabólica fantasía de que en el Hijo solo habitaba una parte de la divinidad del Padre. Pero Ireneo afirma únicamente que Dios es conocido en Jesucristo y nada más. Esta declaración siempre ha sido válida. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. 1 Juan capítulo 2, versículo 23. Aunque muchos han procurado adorar al soberano creador del cielo y de la tierra, no han podido en realidad gustar de la misericordia de Dios para reconocerlo de manera efectiva como su Padre, porque no tenían ningún mediador. Dado que no tenían a Cristo como cabeza, no se les ha permitido conocer a Dios más que de una manera superficial e insustancial. Por eso, hundiéndose en graves y profundas supersticiones, han exhibido su ignorancia. Así sucede hoy con los musulmanes, que se glorían alto y fuerte de que el soberano creador es su Dios, pero desde el momento en que rechazan a Jesucristo, convierten a Dios en un mero ídolo. Ortodoxia Reformada, un espacio destinado a la divulgación de la doctrina ortodoxa enseñada por los grandes predicadores y teólogos del ayer y del hoy. Deseamos que Dios le bendiga. Soli Deo Gloria.